ciclos que duelen, cuando la víctima también perpetúa la violencia. Sí, vamos a estar hablando del ciclo de violencia doméstica para que tú puedas realmente identificarlo, saber qué es lo que está pasando en tu vida. Así que quédate con nosotros porque este seguro que va a ser un tema muy revelador para ti. No estamos exentos el hecho de que seamos católicos, de que vivamos la religión, de que seamos unos católicos practicantes, no estamos exentos en de pronto vivir en estos procesos, porque recuerden que este tipo de ciclos se repiten y se repiten porque probablemente venimos nosotros también de un ciclo de violencia doméstica anterior, lo hemos vivido y no nos hemos dado cuenta. Entonces, aquí vamos a tratar de traerles algo de una forma sencilla, clara, corta, para que ustedes puedan identificar si realmente han estado viviendo en ese ciclo de violencia doméstica o si probablemente son ustedes las víctimas las que están propiciando el ciclo de violencia doméstica. Así que quédate con nosotros porque es un tema muy, muy interesante. Pero antes recuerda de que este es un canal católico donde integra la psicología y la fe. Así que si te gusta este programa, pues dale me gusta y inscríbete al programa para que así te lleguen las notificaciones cuando tengamos nuevos temas para ti. Muy bien, hermanos, entonces vamos a compartir un material que seguramente va a ser muy revelador para ti porque, entre otras cosas, te va a ir ayudando de forma visual a ver qué es lo que está pasando realmente. Muy bien, y hemos denominado entonces a este tema ciclos que duelen, cuando la víctima también perpetúa la violencia. ¿Por qué es importante hablar sobre la víctima cuando perpetúa la violencia? Porque el ciclo de violencia doméstica no solamente lo propician las personas que son victimarias, o sea, las personas que quizás incluso por sus heridas están propiciando esa violencia, están causando dolor a su cónyuge, a su pareja, sino que muchas veces las personas que fueron víctimas de violencia doméstica en su casa por su familia y se acostumbraron a vivir de esa forma, incluso sienten que es parte del amor hacia ellas, empiezan a perpetuar ese ciclo de violencia doméstica también en su nueva familia. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente esta persona se haya casado con una persona que no es violenta, que no propicia este ciclo, pero que yo como víctima, porque estoy acostumbrada a vivir así, porque en mi casa con mis padres lo viví, ahora yo lo propicio y no me doy cuenta que yo soy la que estoy viviendo nuevamente, queriendo repetir ese ciclo que viví en mi hogar, ahora en mi nuevo hogar, en mi nueva casa, con mi esposo, con mis hijos, incluso cuando esa persona nunca lo haya vivido y nunca lo haya propiciado. Veamos entonces qué significa ese ciclo de violencia doméstica. Recordemos que siempre el ideal que se busca cuando se vive este ciclo de violencia doméstica es la luna de miel. ¿Qué significa la luna de miel? Ese periodo en el que la pareja está muy bien, que se regalan flores, que se consienten el uno al otro, que se aman, que se demuestran ese amor, que están ahí el uno para el otro. Y por esa luna de miel, por ese periodo hermoso, maravilloso que se está viviendo con su cónyuge, entonces nos quedamos repitiendo el ciclo porque siempre estamos recordando y deseando ese momento. Recordemos, como nos dice el Papa Juan Pablo II, nosotros nacimos para amar y para ser amados. Y en esa luna de miel, pues es el momento, la etapa donde nos demostramos todo ese amor. Por lo tanto, siempre deseamos regresar allí. Y tanto deseamos regresar allí, pero no lo sabemos vivir. ¿Por qué? Porque podemos venir precisamente de esos ciclos en los que vivíamos en nuestra familia materna y paterna. Entonces, ¿qué pasa? Una vez pasa este periodo de luna de miel, empieza una nueva etapa que se llama acumulación de tensión. ¿Qué significa esto? En donde ya nos amamos, ya nos dedicamos tiempo, ya empezamos un poco a descuidarnos y ese descuido empieza nuevamente a ser una tensión en donde empezamos a pensar qué pasa, por qué pasa, ya no me estás prestando suficiente atención, estás muy distante.
Entonces, estos reclamos empiezan a irse acumulando y en la medida que se van acumulando, pues como su palabra lo dice, va haciendo que haya mucha más tensión en la pareja, en ese ambiente familiar y esto lleva a que haya una explosión, un periodo en donde se muestra la persona más violenta y pues viene entonces lo que le llamamos esa violencia doméstica, que no necesariamente, ojo con esto, no necesariamente son golpes, es una agresión física, puede ser también una agresión psicológica, en donde se le está hablando al otro de cómo es de malo, que es un poco hombre, que es, no es linda, que no sirve para nada, etcétera. Diferentes tipos de expresiones que están degradando la integridad de ese varón, de esa mujer dentro del hogar. Entonces, al haber esta explosión, este periodo de violencia física, emocional o incluso espiritual, mira, tú que eres tan cristiano, no sirves para nada, y tú que tanto vas a la iglesia y resulta que eres luz de la calle, oscuridad de la casa, todo este tipo de expresiones que lo que están es bajando el estima de esa persona, que están minimizando el valor de esa persona, entonces lleva a un periodo de mucha tensión. Pero ¿qué sucede? Una vez pasa ese periodo de tensión, entonces llega el remordimiento, ¿sí? Llega nuevamente el perdóname, no debí haberlo hecho, tú eres una persona buena, tú eres la mejor persona del mundo, eres mi esposa, mi esposo, te amo. Entonces regresan nuevamente a esa luna de miel en donde los dos empiezan nuevamente a esforzarse por demostrarse ese amor. Empiezan a esforzarse por tener detalles el uno con el otro, por a tener más tiempo el uno para el otro, etcétera. Entonces, como ese momento de luna de miel, pues es tan especial, todos lo queremos tener. Y vuelve otra vez y se repite el ciclo en donde se acumula la tensión, hay explosiones, etcétera. Ahora bien, es importante entonces tener en cuenta, como les decía anteriormente, que no solamente las personas que, digamos, el victimario es el que perpetúa este ciclo, sino que muchas veces es la víctima la que lo está perpetuando y no se da cuenta. Ahora, cuando la víctima se convierte en coagresor. ¿Cómo puede suceder esto? ¿Cómo sucedería algo? Porque la mayoría de las personas no se dan cuenta que son ellos los que perpetúan, ¿verdad? Este ciclo de violencia doméstica. Bueno, pues lo primero es que es una respuesta aprendida. La violencia como única forma de comunicar o defenderse. Quiere decir que estas personas vivieron ciclos de violencia doméstica en su familia, con sus padres, aprendieron entonces que la violencia era la única forma de comunicarse. Por lo tanto, ese niño que estaba creciendo, pues se fue acostumbrando a que era la forma en que se comunicaban en su hogar, que eran gritos, que era violencia, que era incluso palabras despectivas para ellos, se fueron acostumbrando y normalizaron esa forma de comunicación. Por otro lado, pues hay trastornos emocionales que no han sido tratados, los traumas, por ejemplo, el mismo trauma de violencia doméstica que pudieron haber vivido, ¿verdad? En su familia. Eso hace de que nosotros cuando no trabajamos esos traumas, pues nos quedemos de pronto repitiendo ese mismo patrón. La ansiedad, la depresión y sobre todo la baja autoestima es algo que siempre nos va a llevar a estar a la defensiva. O sea, siempre pensamos que las personas que están a nuestro alrededor y nuestro prójimo más cercano, pues es nuestro cónyuge, pensamos que esta persona está para tratarnos mal, para hacernos daño. Es algo que por supuesto está muy dentro de ese inconsciente y nosotros reaccionamos a la defensiva, pero no nos damos cuenta que viene de una baja autoestima. Por otro lado está la dependencia afectiva, o sea, ese miedo a estar solo, ¿sí? Porque igual, como lo decíamos al principio, nosotros, Dios nos creó para amar y para ser amados. Entonces, siempre por naturaleza el hombre, y cuando hablo de hombre, por supuesto hablo hombre-mujer en esa creación de Dios, pues deseamos tener esa pareja, deseamos tener esa familia, deseamos vivir en esa comunidad familiar. Y cuando
finalmente tenemos a esa persona, pues no queremos estar solos, nos da miedo estar solos, sobre todo cuando es una persona que ha vivido en esta violencia doméstica, que sus padres quizás llega un punto en el que se separaron y todo eso va quedando en el inconsciente de la persona. Entonces tienen mucho miedo de estar solos, tienen mucho miedo de ser abandonados. Sin embargo, ese mismo miedo es lo que los hace violentos. ¿Por qué? Porque están a la defensiva, porque todo el tiempo están tratando de defender algo que probablemente es inexistente, pero que dentro de sus traumas y de sus trastornos emocionales no tratados están allí guardados y afloran en forma de prevención, en forma de defensa. Muy bien, cuando la víctima se convierte en este coagresor, un ejemplo de conducta reactiva de la víctima es provocar verbalmente para generar una reacción que confirme patrones. Me explico. Estamos frente a una situación en donde la persona que no está agrediendo, porque no conoce ese ciclo, porque nunca vivió ese ciclo, está de pronto diciéndole a alguien, quiero que hagas esto o por qué hiciste aquello, etcétera. La persona reacciona de forma que quiere defenderse y reacciona de esa forma, ¿para qué? Para poder entonces decir, viste, yo sabía que te ibas a enojar por eso, yo sabía que ibas a hacer tal cosa. ¿Por qué? Porque necesitan siempre esa reafirmación. Probablemente también lo que hace es que verbalmente está hiriendo a la otra persona. ¿Para qué? Para que esta persona reaccione de forma agresiva quizás, entonces te dije, es que tú eres esto, tú eres aquello, tú eres un grosero, tú me insultas, tú me gritas, tú te enojas, pero lo que yo no me doy cuenta o como víctima no me doy cuenta es que soy yo el que estoy generando porque verbalmente estoy agrediendo al otro primero. Muy bien. El control excesivo también, el chantaje emocional o la manipulación es algo que la víctima cuando se convierte en coagresor usa para poder reafirmar esa conducta supuestamente agresiva del otro, pero estoy ya ejerciendo un control excesivo en esa persona, como por ejemplo, dónde estás, cuándo vienes, por qué te estás demorando tanto, a qué hora regresas, qué estás haciendo, chantaje emocional como por ejemplo, estoy muy triste porque tú no has llegado, estoy esperando que tú llegues para que me ayudes, pero como no has llegado, me siento muy sola, etcétera, ¿no? Entonces, se dan cuenta que vamos por ahí un poco con ese ejemplo de chantaje emocional, solamente para que la otra persona empiece a sentir pesar de mí y entonces yo poder tener nuevamente ese control. ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? ¿Con quién estás? ¿Cuándo llegas? Tiempo te demoras? Etcétera. Y la agresión física como respuesta a años de maltrato psicológico por parte de otras personas. Y cuando digo otras personas, pueden haber sido incluso nuestros padres, ¿no? Y es esa respuesta de, por ejemplo, empujar a la otra persona, gritarle cerca de la cara, incluso, bueno, otras formas de agresión mucho más fuertes, como golpear a una persona, pegarle en la cara, este tipo de agresiones físicas, porque son comportamientos aprendidos, como les decía, puede haber sido de los padres o incluso puede haber sido de otro u otra pareja que haya tenido en la cual vivió esa persona violencia doméstica y ahora a su nueva familia vuelve y lo trae nuevamente. ¿Por qué? Porque veamos el primer punto que les decía, que es provocar a esa persona para reafirmar mis patrones. O sea, cuando tú me respondes, ya yo reafirmo de que eres tú el que me está agrediendo a mí. No me estoy dando cuenta que soy yo la que estoy propiciando esa agresión. ¿Cuáles son las consecuencias psicológicas en la víctima que se vuelve victimario? ¿Sí? Miren que estamos hablando de una persona que probablemente en su hogar paterno, materno, vivió esa violencia doméstica o con otra pareja vivió esa violencia doméstica. Entonces, en un momento fue víctima, pero ahora puede estar siendo el victimario. ¿Qué pasa entonces? ¿Cuáles son las consecuencias psicológicas de esa persona en la dinámica
nueva relación. Se pierde el sentido de justicia. Ya no sabemos qué es lo justo y qué no en nuestra relación, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, sino que todo es injusto. Lo que yo hago por ti propiciando esa violencia es injusto, la forma en que tú respondes es injusto, ya no sabemos quién tiene la razón, quién no la tiene, lo único que sabemos es que estamos viviendo momentos de mucha amargura, de mucha tensión, pero no sabemos como dónde llegan esos puntos límites, porque perdemos ese sentido de justicia. Por otro lado, aumenta el riesgo en el daño de los hijos, porque si nos damos cuenta, cuando la víctima se convierte en victimario, eso mismo le estamos enseñando a nuestros hijos. O sea, probablemente ese hijo que está viviendo este ciclo de violencia doméstica, que está viendo cuando papá y mamá se gritan de esa forma, se agreden, incluso de pronto cuando hay violencia física, se golpean, se arañan, se empujan, se gritan, se maltratan, se dicen palabras ofensivas, pues digamos, este ambiente se está volviendo normal para ese niño, para esa niña, que al final, pues pueden quedarse repitiendo también estos mismos ciclos o repetir la misma historia porque lo han normalizado completamente en su vida. Por otro lado, se pierde el ciclo de intergeneracional, perdón, se perpetúa el ciclo intergeneracional de violencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vamos a repetir ese ciclo, ya no solamente que lo repetimos constantemente en nuestra casa, en nuestro hogar, sino que además esos hijos que lo están aprendiendo se va a seguir repitiendo de forma generacional. Mis padres lo hicieron, yo lo hago, mis hijos lo harán y si ellos lo hacen, probablemente mis nietos, tataranietos. O sea, esto se puede extender por generaciones y generaciones si nosotros no estamos conscientes y hacemos un alto en este ciclo de violencia doméstica. Muy bien, hermanos queridos. ¿Qué hacemos entonces cuando nos damos cuenta de que estamos viviendo en nuestro hogar un ciclo de violencia doméstica? Si soy yo, sobre todo, la víctima que estoy perpetuando nuevamente ese ciclo, si soy yo como víctima que me he convertido en victimaria. ¿Cuáles son esos caminos hacia la sanación? Primero, es muy importante reconocer el patrón, reconocer que yo me convertí de ser víctima ahora a ser victimario. Es importante que nos hagamos esa pregunta. Es importante que yo ahora diga, bueno, si yo viví con mis padres o yo viví con otra pareja, esto que me dolió tanto, ¿por qué ahora nuevamente estoy en este ciclo? ¿Por qué ahora nuevamente se está repitiendo? Esta persona con la que yo estoy, con la que yo estoy compartiendo ahora, este esposo que yo tengo ahora, esta esposa con la que yo estoy conviviendo, realmente es una persona violenta, realmente es una persona que está buscando herirme, es una persona que está buscando maltratarme o por el contrario, es una persona que me ama, es una persona que me apoya, es una persona que está ahí para mí, es una persona que me da todo. Que se esfuerza por mí, que se esfuerza por nuestra familia, porque si es así, entonces es importante que yo me dé cuenta que probablemente soy yo entonces como víctima que he pasado a ser victimaria y estoy propiciando nuevos ciclos de esa violencia doméstica en mi nuevo hogar. Reconocer el patrón entonces es, digamos, que el punto de partida más importante. Segundo, buscar ayuda profesional, la psicoterapia individual o en pareja porque pues lo más importante sería de pronto que en pareja pudiéramos tomar esta ayuda profesional, porque la realidad es que solos no podemos. No podemos hacerlo solos porque a veces es incluso difícil reconocer ese patrón, ¿verdad? Que estoy perpetuando continuamente ese ciclo de violencia doméstica para decir ahora yo lo voy a sanar solo, porque recuerden que atrás de este patrón hay muchos traumas.
muchos traumas de mi infancia, sentimientos de abandono, de rechazo, violencia que ha habido antes, de pronto entre mis padres, de pronto con esa otra pareja. También puede ser esas, como hablábamos, un poco la parte intergeneracional, o sea, lo he visto por años y años en mi familia, lo vi en mis padres, lo vi en mis abuelos, lo he visto en casa de mis tíos, etcétera. Entonces, es muy importante buscar una ayuda adecuada para que a nivel profesional puedan ayudar no solamente como pareja, sino también a mí de forma individual para sanar todas esas heridas que yo traigo y no transmitírselo a mis hijos, a las nuevas generaciones. Sanar las heridas interiores, especialmente si hay un trauma infantil, por supuesto, es un poco de lo que estábamos hablando hace un momento en cuanto a que cuando una persona ha vivido la violencia doméstica en su familia, hay muchos traumas para ese niño, hay muchos traumas dentro de ese corazón y ustedes saben que los traumas, aunque no se recuerden, se ven en el presente, porque es algo del pasado, pero se ve en el presente en nuestras actitudes. O sea, una persona que grite, una persona que sea violenta, una persona que humille, una persona que esté degradando a la otra, tiene muchas heridas, las cuales están aflorando en mi comportamiento hacia el otro. Así que muy importante que nosotros vamos identificando esto, por si ustedes dicen, mira, es algo que a mí me está pasando, probablemente tú necesitas de esa ayuda. Fortalecer la identidad y los límites. ¿Qué significa esto? Que todos necesitamos ponernos límites a nosotros mismos y a los demás, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de comunicarnos, incluso verbal y no verbal. O sea, es necesario que nosotros conozcamos esos límites para poder entonces saber cómo estamos obrando, de qué forma lo estamos haciendo mejor, cómo podemos contenernos hacia ciertos comportamientos que nosotros tenemos y que probablemente estamos pasando barreras que están agrediendo a otros o nos están agrediendo a nosotros mismos aún sin darnos cuenta. Perdonar y pedir perdón, perdónenme que aquí, a propósito del perdón, pasé muy rápido la página. Perdonar y pedir perdón, por supuesto que va a ser un camino de sanación enorme, porque recuerden que el perdón nos libera a nosotros mismos. Muchas veces estamos esperando que otras personas vengan a pedirnos perdón por algo que nos han dicho o que nos han ofendido, pero lo cierto es que a través de la historia, a través de la religión, a través de procesos de sanación, etcétera, seguimos entendiendo que el proceso de perdón es para nosotros mismos. Cuando nosotros somos capaces de perdonar a esa persona, de perdonar esa ofensa que hemos recibido, la liberación más grande la hacemos hacia nosotros mismos, porque estamos teniendo un corazón de verdad amplio para amar, amplio para sentir esa paz, para sentir ese regocijo que es de lo que Dios y Jesús nos habla tanto, ¿no? Entonces, poder hacer esos procesos, tener esos procesos de perdón, muy importante dentro de este camino de la sanación. Entonces, mis hermanos queridos, recuerda que romper un ciclo no es traicionar a nadie, es elegir la vida, la verdad y la libertad. ¿Por qué esta frase es importante? Porque muchas veces pensamos de que si rompemos ese ciclo, o sea, si yo salgo de esa estructura en donde me estoy protegiendo, donde me estoy cuidando tanto, donde estoy a la defensiva, entonces voy a traicionar quizás a mi madre que me dice, no te dejes, tienes que ser fuerte, no vayas a permitir que nadie te humille y todo tipo de frases que escuchamos a veces en este tipo de educación en donde nos preparan para vivir a la defensiva. Entonces, cuando queremos romper el ciclo, probablemente pensamos que estamos traicionando a nuestra madre que nos dice, no te vayas a dejar, tienes que ir adelante, tienes que tener el as debajo de la manga, tienes que cuidarte a ti misma. Tienes que salirle adelante, no te vayas a dejar de nadie. Entonces, miren, mis hermanos queridos, que romper ese ciclo no estamos traicionando, por el contrario, es elegir la vida, es elegir la verdad. Y la verdad está en que
Nuevamente, nacimos para amar y para ser amados. Y probablemente tú tengas ahora a esa persona que te ama, esa persona que te lo ha demostrado con sus actos, esa persona que ha estado ahí para ti, que te ha ayudado, que te ha apoyado, que te ha cargado, que ha defendido, que te ha cuidado en los momentos difíciles y no eres capaz de ver esa verdad, ese verdadero amor. ¿Por qué? Porque estás atrapado en un ciclo que no te corresponde, un ciclo en donde necesitas romperlo para poder sentirte amada, amado, amar y sobre todo vivir en libertad, que es lo que tanto quiere Dios para sus hijos, para nosotros, para ti.